Buenas noches. Hoy dialogamos con el doctor Hernán Padilla, exalcalde de San Juan y ex candidato a la gobernación de Puerto Rico. ¿Cómo ha evolucionado la política a través de los años? ¿Se convertirá Puerto Rico en el Estado 51? Con esto y más damos comienzo a Directo al Punto. Buenas noches, le habla María Pagán, gracias por estar aquí con nosotros a través de sus hogares. Hoy nos acompaña el doctor Hernán Padilla. Saludos, doctor, y bienvenido. Saludos, para mí un placer. Usted fue exalcalde de San Juan, ex candidato a gobernador por el partido, ¿verdad?, Renovación Puertorriqueño, y presidente actualmente del Consejo Fundador de Igualdad, Futuro Seguro. Cuéntanos un poco, ¿verdad?, cómo, para transportarnos allá para los años 1980, ¿cómo usted compara la política de en aquel momento, de la forma de ser política hasta hoy? Interesante, pero a la misma vez bien diferente. Para aquella época había una actividad política que era más de persona a persona. Visita en las casas, caminatas, entrega de material. Obviamente no existía el internet y no había el uso de los medios sociales que está intenso. Es una enorme diferencia. La comunicación de antes era un poco más personal. Posiblemente se traducían los issues, los asuntos, en términos de cómo se afectaban las personas. Hoy en día es más global. El concepto de Twitter o de Facebook o de otros medios, primero que ha multiplicado la comunicación. Segundo, sigue un patrón de cambio de conducta en la vida social de un pueblo. La sociedad antes tenía menos oportunidades de interacción y de entretenimiento. No solamente se han multiplicado los cines, los teatros, los deportes, la televisión, y aquellas grandes concentraciones políticas de antes ya no existen, no pueden existir. La gente tiene otras necesidades. Por lo tanto, utilizan el concepto de la comunicación que pueden lograr. Programas como este que llegan a grupos pero muy selectos, de una profundidad de pensamiento diferente a la que ocurre superficialmente en la vida normal del diario de Puerto Rico. Y segundo, el cambio de la sociedad no solamente refleja las múltiples actividades que hace, sino los múltiples impactos en la vida diaria por asuntos que antes ni siquiera se recibía la información. Hoy en día, a 30 segundos tú sabes si hay un bombardeo por ISIS en Siria. Antes, en lo que pasaba la noticia y la circulaba, tú tenías que esperar al noticiario de las 5. Llega el noticiario de las 5 y después lo comentaban. No es igual. La vida social ha cambiado. Por lo tanto, la política ha cambiado, pero lo que no ha cambiado son los actores. Los actores son los mismos. Puerto Rico es el mismo, pero en condiciones inferiores, peores, malas, que ha provocado un éxodo masivo, y ahora los puertorriqueños ya no somos los 4 millones de antes y los 3 millones allá. Ahora es al revés, ahora son 5 millones en los 50 estados y 3.5 millones bajando aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, si los actores han cambiado, pero son los mismos, la tercera parte, que son los candidatos, los partidos, tienen que ajustarse a esa nueva modalidad del pueblo. Yo creo que a eso es que estamos. Usted está bien activo en Twitter con Igualdad, Futuro Seguro. ¿Le gusta? ¿Se ha acoplado bien a, verdad, estas redes sociales? ¿Siempre está opinando? Al principio era difícil, porque, bueno, yo bregaba con los emails, pero se me hace bien fácil por muchas razones. Uno, escogí un medio que limita la expresión a 140 caracteres. Es bien fácil Twitter. A veces es complicado porque es difícil cortar palabras, ajustar. Pero a la misma vez, cuando uno recibe una cantidad de opiniones de tanta gente bien intencionada,
opiniones que algunas difieren de mi manera de ser, opiniones que adelantan una propuesta, opiniones que atacan algo que está ocurriendo malo. Pues es fácil cómo uno interaccionar. A mí me encanta ser parte de esa participación, dar mi opinión limitada, recibir otras. Es un camino nuevo, extraordinario, un valor enorme. Es un medio de comunicación, se convierte. Un medio de comunicación donde hay respuestas instantáneas, si no en el minuto, a la hora, al otro día, pero tú tienes respuestas. ¿Le hubiera gustado que existieran cuando usted se inició en la política? Definitivamente, hubiera sido una oportunidad enorme para compartir con el pueblo cómo uno piensa. Porque nada, un tweet. Sí, sin intervenciones de una persona, un moderador, simplemente... Tú dices lo que crees y se queda escrito. Y de en adelante, la persona que recibe sabe, mira, si piensa en Padilla. Y lo puede repetir o lo puede reenviar, el RT famoso, retweet, o sencillamente lo puede ignorar. O después se convierte en parte de otra conversación. Lo importante es que lo que usted escribe es historia. Historia para usted, historia para ese tema, historia que otras personas pueden utilizarlo para ampliar el tema. ¿Cómo ve ahora, verdad, su experiencia de alcalde, la evolución de la ciudad capital? Bueno, no quisiera entrar en términos de ataques, pero yo siento una gran pena. Cuando yo viajo por las calles de San Juan, hoy estaba en la urbanización Las Américas. Las calles están abandonadas, terribles las aceras, el asfalto roto. Me dio mucha pena, me da trabajo referirme al San Juan del 76 al 84. Me da trabajo, es difícil ver el abandono, las casas abandonadas, los patios llenos de matojos, casas cerradas, donde la propiedad ya no vale lo mismo, la seguridad no es la misma. Y esa sensación es la que me motiva a participar, porque en las veces que vengo digo que esto no puede seguir así. Este pueblo conocía mejor. Usted que ha vivido en Estados Unidos, ¿usted ve la diferencia cada vez que viaja a Puerto Rico? Yo veo la diferencia en Puerto Rico y veo la gran diferencia entre lo que tenemos en Puerto Rico y cómo va progresando la vida, la calidad de vida, los beneficios, la manera de vivir en los 50 estados. Eso me motiva a proponerle a Puerto Rico que ya se acabó el tiempo, 100 años de una vida colonial, 117. No es suficiente, el experimento fracasó. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tocar ese tema sobre, ¿verdad?, la Puerto Rico como colonia y el estatus. Y de regreso a Directo al Punto, hoy conversamos con el doctor Hernán Padilla. Doctor, gratos recuerdos. ¿Qué usted recuerda de sus tiempos activos en la política? ¿Algo que le venga a la mente, alguna situación con alguna familia, alguna ayuda? Bueno, mucho. Yo, para aquella época que estaba en la alcaldía, pues estaba haciendo mis funciones de médico también, estaba todavía en la Guardia Nacional. Y en las caminatas una vez me encuentro una jovencita. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Usted no se acuerda de mí? Digo, no. Usted atendió a mi mamá en el parto que yo nací. Eso era, yo nunca fui obstetra, pero cuando uno es interno, para aquella época se hacía internado y rotaba por todas las especialidades. A mí nunca se me olvidará ir a Toa Baja y encontrarme una paciente que me dice, venga que le tengo un cabro en fricasé.
Y yo la miro y me dice, yo la conozco. Sí, sí, yo era paciente suya universitario. Esos recuerdos no se olvidan, porque el ser humano tiene... Sí, la gratitud que le tenían. Sí, primero la gratitud y segundo, la emoción que uno tiene cuando se siente parte de algo que quizás se ha perdido un poco en Puerto Rico. En términos de la política, mira, una época difícil, era compleja, pero la historia se escribe, la lee el que quiere leerla, y el que sabe caminar de un día hacia el otro, sabe cómo cruzar el puente y llegar a un nuevo camino. Y yo creo que es bien sencillo. Yo estoy ahora en ese nuevo camino buscando algo nuevo para Puerto Rico. En el 84 usted aspiró a la gobernación de Puerto Rico bajo el partido Renovación Puertorriqueña. ¿Alimó pereza ya con don Carlos Romero Barceló? Nunca las hubo, fíjate, entre personas civilizadas, hombres o mujeres, que tienen una aspiración común, no puede haber asperezas. Carlos y yo, después de aquello, nos encontramos mientras yo vivía en Washington, D.C., iba a actividades que iba Carlos, luego hemos participado en múltiples funciones. La amistad va más allá que las diferencias políticas. Y si algo puede enseñarle ese evento a este pueblo, es que Puerto Rico no puede continuar esta lucha tan intensa que le hace daño al ser humano. Por el contrario, nuestra misión no es vivir de rencores, al contrario, es buscar momentos de interés común y buscar soluciones para un pueblo de esa manera. Yo creo que Carlos y yo podemos demostrar que eso está ocurriendo ahora. Que es un ejemplo, ¿verdad?, para los partidos cuando tengan primaria, en este caso el Partido Nuevo Progresista, que es el que ha tenido ya 2 primarias a la gobernación y eventualmente aparecerá que... Bueno, la primaria es parte del proceso democrático. Usted es el presidente del Consejo Fundador de Igualdad, Estadidad, Futuro Seguro. Cuéntenos, Igualdad, Futuro Seguro, disculpe, ¿cómo surge esto? ¿Cómo nace? Bueno, allá para el 2012, primero yo venía más frecuente a la isla, pero vimos la necesidad de un grupo de amigos de que era necesario una organización no partidista, fuera de candidaturas, que pudiera conversar con el pueblo de todos los partidos y de todas las ideologías sobre el estatus. Y nos reunimos un grupo, 10, 12, 15 personas, hablamos y vamos a hacer eso, fue en febrero del 2012. Y decidimos hacer una organización. Había tanto interés que ya para el mes de abril habíamos hecho unos comités de trabajo, todavía no teníamos nombre, pero habíamos desarrollado planes para educar a los candidatos funcionarios públicos, el que quisiera. Y dimos un primer seminario ya para el mes de junio. Llegamos a la conclusión, primero iba a ocurrir un plebiscito. Para aquella época todavía no habían decidido cómo y cuándo. Ya se formaliza un grupo y ese grupo busca, bueno, ¿cómo nos llamamos? Y decidimos igualdad. La palabra era igualdad. Había que ponerle un apellido, le pusimos Seguro Futuro. Lo que pasa es que la palabra va más allá de la terminología. Y Puerto Rico sufre muchas cosas. Una de ellas, el discrimen político por la segregación geográfica y la inferioridad de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico o que viven mientras yo voy y vengo, en comparación con la de los ciudadanos americanos que viven en los 50 estados. Este pueblo no tiene la igualdad de los derechos. Se le ha negado la igualdad de los beneficios. Se le ha cancelado la oportunidad al progreso. Se ha resistido que los puertorriqueños, como sale una noticia en estos días, de que el 40% de las personas sobre 65 años en Puerto Rico viven en extrema pobreza. Cuando se llega a ese momento de que Puerto Rico, por culpa de un estatus político,
no disfruta de la igualdad para que puedan tener una mejor vida, un mejor futuro. Los niños que no tienen escuelas adecuadas, los jóvenes que van a estudios universitarios, las personas en edad productiva que no tienen buenos empleos ni buenos salarios, inferioridad que no le da la igualdad, y por eso ha provocado un éxodo masivo de gente, miles, que se van en busca de un empleo, seguridad, limpieza, mejor calidad de vida. Entonces, pues le pusimos el nombre de Igualdad a esta organización. Y de allá acá hemos tratado de promover el concepto. La lucha del puertorriqueño tiene que ser de tener lo que los demás ciudadanos americanos tienen en la nación americana. Nosotros no podemos ser inferior y no podemos aceptar que nos traten inferior. ¿Usted cree que la estadidad llegará para Puerto Rico? La estadidad va a llegar, no hay opciones ninguna. Yo creo que esta es una pregunta muy crucial. Miren, el estatus actual no es el Estado Libre Asociado. Eso fue un nombre inventado. Fue una mentira política. El estatus siempre ha sido el territorio no incorporado colonial. Jamás ha cambiado. La Constitución fue que el Congreso dijo, le vamos a autorizar que haga una Constitución, pero cuando la hagan, me la traen acá al Congreso y nosotros decimos si estamos de acuerdo o no. O sea, no se crean que le dijeron a esta cosa que ahora llaman Estado Libre Asociado, no es Estado, no es libre, no es asociado, que van a ser diferentes. No, señor, caen bajo la cláusula territorial del Congreso. Después de este resultado del plebiscito del 2012, ¿cuál usted cree que es la mejor manera de seguir ¿verdad? Ese camino buscando la igualdad? ¿El proyecto que radicó el comisionado residente o el Plan Tennessee? El Plan Tennessee es algo importante, pero me parece crucial que entendamos estas diferencias. El proyecto del comisionado es la herramienta actual disponible en nuestras manos. Puerto Rico tiene que expresarse definitivamente en un proyecto federal en consulta de si quiere o no quiere ser Estado. ¿Por qué? Porque si Puerto Rico quiere ser Estado, el Congreso entonces tomaría acción porque ya viene con el aval del Congreso. Ese proyecto lo haría mucho más fácil. Segundo, Puerto Rico tiene que expresarse, aunque ya se expresó. Yo soy de los que creo que el pueblo en noviembre del 2012 revocó el consentimiento. Le dijo no más al mal llamado Estado Libre Asociado, territorio colonial. El 54% de la enorme participación que hubo. Y votaron todos, incluyendo los defensores del ELA, que usaron fondos públicos para ir al plebiscito y para promover que votaran en contra de la estadidad, pero que hicieron propaganda con fondos públicos a favor de su estatus. Por lo tanto, llega el concepto del Plan Tennessee. Mire, el Plan Tennessee es una cosa bien sencilla. Primero, Puerto Rico tiene que pedir la estadidad. Segundo, el Congreso tiene que no actuar sobre esa petición, posponerla y posponerla. Tercero, que Puerto Rico entonces tiene que decirle al Congreso, en vista de que lo pedimos y ustedes no actúan, nosotros vamos ahora a tomar unas decisiones nuestras. Cuarto, tiene que haber un gobierno 100% estadista, para que ese gobierno estadista pueda asignar fondos, hacer una legislación, aprobar la legislación, que la Comisión Estatal de Elecciones elija 12 candidatos al Senado y unos congresistas para entonces ir allá a Washington a decir, aquí estamos. Ese es el Plan Tennessee. Primero, tiene que ganar la estadidad. Segundo, hay que pedirle. Y tercero, tiene que haber unos recursos para cumplir con ella. Vamos a una pausa, doctor, y en breve regresamos a la parte final de Directo al Punto.
Y de regreso a Directo al Punto, hoy conversando con el doctor Hernán Padilla. Doctor, Puerto Rico no podrá acusar a personas absueltas o convictas por el mismo delito de un tribunal federal. ¿Qué significa eso en arroz y habichuela para que la gente lo entienda? Arroz y habichuela. Ustedes saben que habla mucho de soberanía, ¿verdad? El gobierno federal es soberano en todos los asuntos federales en los Estados Unidos. Los estados, los 50 estados y Puerto Rico, cuando sea estado, son soberanos, y Puerto Rico tendrá la misma soberanía que tienen los estados. Por lo tanto, hay una soberanía federal y una soberanía estatal a nivel nacional. En Puerto Rico han decidido que esas dos soberanías se consideran como soberanía dual. Ya se acabó esto de que un soberano, no, soberanía dual. Y eso es una realidad. Los estados son soberanos para unas cosas. Entonces, en términos legales, se ha determinado que a un ciudadano no lo pueden acusar por el mismo delito 2 veces. Eso es aceptable. Ahora las 2 veces la convierten, no lo pueden acusar a nivel estatal y a nivel federal por el mismo delito. Pero Puerto Rico no es estado. Entonces, en esta decisión, dicen, bueno, como Puerto Rico no es estado, aquí solamente hay una soberanía. Fíjate qué concepto más interesante. No hay soberanía dual. La Corte dice una sola soberanía, la federal, sobre Puerto Rico. De un plumazo han desvestido al famoso mal llamado Estado Libre Asociado. Reafirmando la colonia. Acaban de decidir, no acaban de decidir, reafirman que Puerto Rico cae bajo la cláusula territorial y que al soberano aquí en este pueblo es el gobierno federal. Así de sencillo. En otro tema, siguiendo ¿verdad? Con la cuestión del estatus, no movilizarán hasta ahora boricuas para combatir con ISIS allá, ¿verdad? Los terroristas en Oriente. Por ahora no, ellos van a movilizar, ha dicho la Guardia Nacional, que va a movilizar un grupo para combatir allá, para hacer entrenamientos. Tarde o temprano, veremos puertorriqueños si el ejército de Estados Unidos decide entrar más de lleno en esta lucha. Está interesante. Puerto Rico, como es parte de los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, ha participado en todas las guerras que ha participado la nación americana desde 1917. Todas. La primera, la segunda, Corea, Vietnam, todas. Irak. Hoy en día el ejército es voluntario. Miles de puertorriqueños se han unido a las Fuerzas Armadas. Miles. Voluntarios. No lo obligan. Tercero, los veteranos puertorriqueños han dado la vida por la democracia americana. Y la nación americana ha dado la vida por la estabilidad, la paz a nivel mundial. Cuando a Puerto Rico le dicen, los puertorriqueños que se unieron a las Fuerzas Armadas nos pueden ayudar en Panamá, fueron a Panamá. Cuando dicen hay que ir al Pacífico, fueron al Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. De manera que a mí no me extrañaría que, siendo las reservas y la Guardia Nacional de Puerto Rico, para mí fue un orgullo ser miembro de la Guardia Nacional, la reserva, durante más de 20 años, que me activaron cuando la guerra de Irak, con el padre de George Bush, o George Bush padre. Para mí es un orgullo. Yo digo, yo fui miembro de la Guardia Nacional con mucho orgullo, pero yo entendía mi riesgo. Y hoy en día los puertorriqueños que se unen al ejército y a la reserva saben lo que quieren y están dispuestos a defender a Puerto Rico cuando lo requiera Puerto Rico, y a la nación americana cuando lo requiera la nación americana, y al mundo cuando el mundo lo requiera.
ISIS es una amenaza mundial terrible contra los cristianos, que los degollan, los matan, los destruyen. Si hubiera un puertorriqueño que se niegue a defender a ese pueblo cristiano contra un acto tan deleznable, la palabra, perdonen, yo lo dudo. Para mí, la vida del ser humano vale mucho, y la aportación que pueda hacer Puerto Rico para la vida del ser humano a nivel mundial, vida buena, vida sana, vida limpia, vale la pena. Gracias, doctor. Se nos ha acabado el tema. El tiempo. Temas todavía tenemos aquí para seguir hablando. Se nos ha acabado el tiempo. Así que para mí ha sido un placer realmente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos y será hasta la próxima.